me pidió Arístides que moderara el panel, así que hice todo él. Y para tratar este tema de las experiencias en seguridad integral, primero quería hacer una reflexión. Latinoamérica nuevamente sigue al tope de las zonas o las áreas, incluyendo todos sus países, más peligrosos del mundo. Tiene 43 de las 50 ciudades más peligrosas o con más homicidios en el mundo. 9% de la población mundial, pero 39% de los homicidios. Y cuando hablamos de seguridad integral, creo que lo primero que tenemos que pensar es la seguridad de los ciudadanos, de las personas. Y si bien viene creciendo esta inseguridad en Latinoamérica, ¿cómo hacemos para disminuirla? Entonces acá le pediría a cada uno de ustedes un poco una reflexión en lo que para ustedes significa seguridad integral y cómo hacemos para reducir. Tenemos acá dos amigos de México. México lamentablemente tiene 5 de las ciudades del top 10 de las más peligrosas del mundo. Entonces, ¿cómo trabajamos para mejorar eso? Y no sé si quieren empezar. Bueno, buenos días para todos. Desde la perspectiva de la organización en la cual estoy vinculado, que es Experian, el buró crediticio más grande del mundo y la central de riesgo más importante en Colombia, hemos venido trabajando un concepto que está asociado a la atracción de talento, y es entendiendo que hay un riesgo asociado a la falsificación de documentos cuando las personas se vinculan a las compañías. Todo lo hemos migrado a la inteligencia artificial y a los datos. Tenemos información de todas las entidades que reportan a las centrales de riesgo, y tenemos un concepto más amplio cuando hacemos atracción de talento, cuando hacemos la vinculación de un cliente y cuando hacemos la contratación de un proveedor. Esa información nos permite tener un poquito más de tranquilidad hablándolo y asociándolo con la seguridad, en el entendido de que hacemos una debida diligencia en línea, y eso nos permite hacer un filtro y tener un mejor elemento humano dentro de la compañía, y lógicamente eso para nuestros clientes y nuestros proveedores también funciona de la misma manera. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, como bien lo comenta aquí el compañero, México actualmente tiene un contexto bastante complicado, hablando de toda la parte de crimen organizado, y no únicamente para la cuestión del tráfico y trasiego de drogas, sino para todo lo que es una cuestión de robo al transporte incluso en México. Entonces, viendo la cuestión de la seguridad, no únicamente la seguridad intramuros, porque eso es lo que nos hemos encontrado mucho en México, se trabaja mucho en la seguridad intramuros, pero claro, fue la cadena de suministros. Entonces es necesario empezar a ver la seguridad desde fuera del marco, fuera del contexto al que estamos acostumbrados, y empezar, como lo han venido comentando en las conferencias pasadas, empezar a trabajar desde las propias personas para empezar a cambiar una cuestión de cultura, la parte de la mentalidad de las personas, porque si no trabajamos con las personas y simplemente vemos la seguridad como cumplimiento de requisitos, entonces acabamos haciendo eso, cumplir requisitos, pero no trabajamos verdaderamente en la cuestión de la seguridad, que creo que eso es bastante importante, y es lo que hemos tratado de nosotros también de hacer con las organizaciones, empezar a trabajar la seguridad desde el desarrollo organizacional y desde el cambio de mentalidad con las personas. Sé que tenemos muchos paradigmas que tenemos que empezar a romper, y esto viene desde incluso la cuestión del liderazgo en las organizaciones, ¿no? Incluso ya los sistemas de gestión como tal hablan de liderazgo y hacen mucho énfasis en la cuestión de liderazgo, pero creo que es algo que necesitamos y todavía falta mucho camino por recorrer, porque tenemos incluso un paradigma de jefes. También dime qué hago y te lo cumplo, pero cuando la gente no sabe por qué hace las cosas, cuando no sabe por qué va más allá, por ejemplo, un guardia, por qué hace controles de acceso, ¿sí? Cómo participa precisamente en evitar que se vaya a generar una situación no únicamente para la empresa, sino para las propias personas que laboran dentro de la organización. Entonces, cuando la gente no ve la importancia de
cuál es su trabajo, entonces lo acaban haciendo simplemente por cumplir requisitos, pero no van más allá. Pero cuando la gente empieza a conocer cuál es la importancia de lo que hace, entonces la gente se compromete. Entonces ya hablamos incluso de cumplir con los dos principios básicos que nos piden los sistemas de gestión, ¿no? Que es el liderazgo y el compromiso de las personas. Buenos días a todos. Para la próxima lo dejamos al último porque casi dice todo, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que hacer es, uno de los problemas que tenemos todos los países en Latinoamérica es que le dejamos la responsabilidad al Estado sobre la seguridad. Y ese es el primer paradigma que tenemos que cambiar. La seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y el ente de gobierno, obviamente, es el regulador y el que va a dictar las normas, pero realmente la seguridad es parte y necesidad de todos nosotros. Tan es así que está en la cadena de la pirámide del Maslow, ¿no? En donde es un elemento dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Desde trabajar con todo el personal en la parte de concientización y capacitación sobre amenazas, porque también si no capacitamos al personal, la cuestión de la comunicación es importantísima dentro de las empresas. Entonces, capacitación también es comunicación, al final del día estamos comunicando conocimiento. Entonces, toda la organización, desde la parte de compras con la cuestión de los comerciales, ventas también tiene que ver la parte de los comerciales, ¿sí? Entonces, la parte de recursos humanos, prácticamente toda la organización debería participar y está hecho para que si alguno de los controles es débil, pueda fortalecerse con otro. Y eso es a lo que se refiere tener seguridad integral. Seguridad integral no es nada más seguridad física, sino trabajar con todas las personas hacia dentro de la organización y que todos sepan cuál es su función y participación dentro de la propia seguridad. Entonces, esa es la cuestión. Lo tenemos que llevar nuevamente a hacer una cultura, y si trabajamos en una cultura de la seguridad, entonces verdaderamente estaremos trabajando en una seguridad integral. le digo. Bueno, para mí seguridad integral es involucrar tres conceptos prácticamente: personas, tecnología y procesos. Si nosotros realmente jugamos con estos tres elementos, podemos realmente establecer unas reglas que permitan reducir los índices de siniestralidad en cualquiera de las situaciones. Si es hurto, si es secuestro, si es violencia, contaminación de parques, lo que sea. ¿Okay? Entonces hay que involucrar a las tres personas, a las tres actores, que es personas, tecnología y procesos. En todo este proceso, yo creo hace 20 y pico años oíamos en el mundo de seguridad que necesitábamos personas certificadas en sistemas de incendio, que necesitábamos personas certificadas para instalar alarmas. Y en ello, aunque hemos avanzado mucho, nos falta mucho por hacer. Puntualmente, trabajo mucho con temas de vehículos no tripulados, especialmente aéreos. El mundo aeronáutico es un ejemplo fantástico. La Fuerza Aérea sí que nos puede hablar de eso.
En el mundo aeronáutico hay una serie de normas y realmente toda la operación se da dentro de las normas y permisos consecuentes a esas normas. Y yo no puedo salir a hacer un vuelo en mi avión de aquí a Cartagena por donde yo quiera, sino por donde me mandan a ir. Y tiene que ser así. Es la estructura de ese sector. En ese sentido, para nosotros creo que uno de los complementos más importantes, entendiendo claramente la importancia de tecnología y procesos, es insistir en la formación de personal adecuado, insistir en que ese personal se mantenga actualizado e insistir en que ese personal sea bien remunerado. Con esas tres cosas, ese pilar puntual, personal, personas preparadas, lo reforzamos, y si ustedes miran, normalmente es por donde la seguridad falla en las personas. Luego es un pilar que debemos trabajarle mucho para reforzarlo. Vamos a hablar del contrario. Entonces, ustedes estaban hablando de la importancia que tenía la cultura de las personas en la organización, y trasladando esto también es importante en la sociedad, y creo que es muy importante, un poco tomando tus palabras, lo que es la educación. Yo creo que la educación debería empezar desde, el otro día estamos hablando con Arístides en un panel de ciberseguridad, que hoy en día tenemos chiquitos de 1 año que están viendo las películas en el teléfono, y el riesgo que hay hoy en día con todos los temas de ciberseguridad, y que debería empezar la educación desde muy chicos a las personas para darle estos conocimientos y esta cultura de la seguridad. Entonces, pero ahí, ¿quiénes son los responsables? ¿Debería ser el gobierno? ¿O quién? Ah, carambas, esa ropa caliente está. Yo no soy experto en educación, no estoy tan metido en ese tema, pero creo profundamente en algo. La educación nos lleva a aprender y saber de muchas cosas, y creo que la formación viene desde mucho antes. En la formación aplica muchísimo el ejemplo, aplica muchísimo la familia, aplica muchísimo el entorno donde vivimos. Me parece que es fundamental que las dos cosas sean complementarias, porque necesitamos personas, y ustedes, perdónenme que haga alusión a los eventos de ayer, toda esta cantidad de protestas aduciendo a los derechos, y todos gritan derechos, y es que por derecho puedo romper, perdón, ¿y dónde están los deberes? Los deberes que tenemos todos para con los demás. Sí, solo si yo soy consciente de mis deberes y de hasta dónde llega mi libertad, tus derechos están garantizados. De otra manera, muy difícil. Tocas un punto importante, aparte de lo que son los derechos humanos. Yo creo que una persona que violenta o agrede los derechos de una tercera persona ya no tiene derecho de nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los cambios que debería ser derechos humanos, y este mundo estaría mucho mejor, porque hoy en México incluso les decimos desechos humanos, porque comentarios o experiencias tengo muchas. Las más recientes, el año pasado se metieron a mi casa un par de ladrones, mi señora y mis hijas estaban adentro, los agarramos afuera, porque bueno, dentro de esa cultura de seguridad que hemos propiciado en casa es 90% evasión, ¿no? Y eliminar el riesgo. Entonces, déjalos salir, que se lleven lo que quieran y después reaccionamos. Así fue, así lo hicieron. Salieron el par de ladrones, afortunadamente sin ninguna agresión física para mi familia. Afortunadamente los agarramos, todavía no salían del fraccionamiento cuando los agarramos, los metimos al proceso legal, pero como no estaban en flagrancia dentro de mi casa y porque no habían agredido a mi familia, 48 horas después los dejamos salir. Entonces, yo creo que este es una de las principales cosas que uno como ser humano tiene que empezar a reflexionar.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente persona que agrede o lastima a una tercera persona ya no tiene derecho. Eso es por un lado. Respondiendo un poquito a la pregunta de Alberto, yo creo que la seguridad se mama, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la tienes que vivir desde los primeros años. Y bueno, aquí hay psicólogos y pueden certificar que los primeros 5 años de vida son las esponjas mentales de los bebés los que aprenden todo, ¿no? La cultura, la forma de vida, la forma de ser. Nosotros vivimos y aprendemos de imitar. Por lo regular, uno trata de ser igual, consciente o inconscientemente, a los padres, ¿no? Entonces, si el papá es trabajador, si el papá es honesto, si el papá es... Normalmente los hijos son así, normalmente, ¿no? Aunque no hay ahora sí, una regla escrita. Pero también hace unos días escuchaba yo y veía una serie de memes en donde decía que no importa en dónde vivas, no importa con quién te relaciones, no importa lo que hagas, pero si tú tienes la conciencia de ser una buena persona, lo vas a hacer. ¿Okay? Entonces, también puedes estar en el infierno y puedes ser un angelillo que anda de los pocos que se quedan, ¿no? Entonces, yo creo que la seguridad la tenemos que empezar desde casa, ¿no? Bueno, como bien lo había comentado Rodolfo, si nos vamos a la pirámide de Maslow, precisamente la seguridad es una de las necesidades básicas de supervivencia del ser humano. Estamos hablando de las de supervivencia, ¿sí? Entonces, si le dejamos la tarea al Estado, digo, lo hemos visto en la cuestión de México, varios exilios que hemos visto, la violencia no la puedes combatir con violencia. Finalmente estoy convencido que la violencia o la parte del crimen organizado solo la puedes combatir a través de la educación. Pero también si le dejamos eso al Estado, pues sabemos que el Estado para ciertos estados o para ciertos gobiernos, un pueblo ignorante siempre va a ser más fácil de controlar, ¿no? Entonces tenemos que empezar precisamente desde la cuestión de la educación. Si queremos que las cosas cambien en toda esta cuestión del crimen organizado, tendríamos que trabajar en la educación. Si nos vamos a los países que son del primer mundo, Dinamarca, toda esta parte, cómo han avanzado y cómo han evitado precisamente, o cómo han disminuido toda esta cuestión. Holanda, que creo que ya no tiene cárcel por allá, porque se ha disminuido todo lo que es la parte del crimen, porque han trabajado en la educación. Han visto al crimen organizado como un problema social, ¿sí? No como un problema de combate al narcotráfico o a todo esto, sino como un problema social que se atacó desde la parte educativa, y a través de la educación es como empezaron a generarse cambios. Entonces yo estoy convencido que si queremos cambiar las cosas, si queremos cambiar la cuestión de la seguridad, todo empieza a través de la educación. La seguridad debemos mirarla desde un enfoque basado en riesgos, y voy a lo que tú mencionabas, cuando ese padre de familia le entrega un celular a un niño de 3, 4 años y ese medio es el que se utiliza para que él pueda bajar videos y puedas hacer muchas cosas. ¿Será que ese papá dimensiona que le está entregando un arma de destrucción masiva y de ahí se van a generar muchas cosas? Lo mencionabas tú con relación a las desafortunadas situaciones que se vieron en el día de ayer. Nosotros y nuestra cultura desafortunadamente no está con ese enfoque basado en riesgos, y desde las organizaciones y desde el Estado debemos trabajar en eso, en el sentido de hacerle entender a las personas que más que sus derechos hay unos deberes que debe cumplir, y ese tipo de conexiones con este mundo virtual que tenemos y ese tipo de actos, entre paréntesis, van a generar y van a desencadenar situaciones. Si ese papá entendiera que ese celular le va a permitir a ese niño acceder a muchas informaciones a las cuales no debería acceder, pues lógicamente va a tomar o va a utilizar otro tipo de situación, y como padre de familia pensaría que es mejor que tome un balón, algo analógico, y se divierta con el niño, y no que le entregue algo digital y forme parte de la dinámica, y ese niño se va a acordar más de ese juego de balón que tuvo con el papá y no de un juego que se descargó y estuvo mirando porque el papá también estaba muy seguramente chateando. Sí, justamente la discusión que teníamos el otro día, hablando de eso. Y con todo este tema, Rafael, que tiene
Hay un paradigma en este momento y es que cada vez más la tecnología se utiliza para la seguridad, curiosamente. Entonces, cámaras de reconocimiento facial, inteligencia artificial, está el tema de los drones. Pero si uno mira, volvemos a lo básico, y es que esos drones son operados por humanos, esas cámaras son monitoreadas por humanos. Si no culturizamos, y creo que sería una conclusión inicial de este panel, si no culturizamos, si no concientizamos a la persona, vamos a seguir en esa dinámica de la vulneración de una cantidad de situaciones y el incremento de amenazas basado precisamente en eso. Entonces, el phishing y toda esta cantidad de temas asociados al ciberespacio va a seguir vulnerándonos y va a seguir impactando a nuestras familias. Pero si usted le enseña a su hijo que no le tiene que dar clic a todo lo que aparece, en estos días hablábamos en una empresa que un niño, entre paréntesis un joven de 15 a 16 años, tiene 6.000 amigos en Facebook, y uno con 53 años no pasa de 50 amigos, y uno dice, ¿eso cómo hizo? Lo demás es que le da clic a todo el que le dice invitarme, pero no sabe que detrás de ese rostro, detrás de esa foto, hay un ciberdelincuente. Entonces, culturizar a ese joven en el sentido de decirle, usted no le puede dar clic a todo. Culturizar al papá en el sentido de decirle, no le entregue el celular a su hijo, y culturizar a las personas, a los ciudadanos, a los colaboradores, nos va a permitir mitigar ese tema del ciberespacio y todas las amenazas embebidas en ese contexto. Y complementando aquí lo que dice el compañero, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Levanten la mano, ¿quién tiene Facebook? Bueno, ¿quién no tiene Facebook? Ahora, de los que sí tienen Facebook, ¿quién está seguro de que tienen completamente bien configurada la seguridad de su información en sus redes sociales? Porque desde ahí entra la cuestión de la vulnerabilidad, porque también ¿qué tipo de información estamos subiendo a las redes sociales? Nosotros lo vemos cuando trabajamos con las empresas, o sea, cuando les decimos veamos la seguridad no únicamente de la cuestión empresarial, sino todo lo que podemos aprender de la propia seguridad que adentro lo podemos ir llevar a la casa. Cuando hablamos de seguridad de la información, eso es seguridad de la información, porque yo cuando les pregunto, cuando subes la foto del hijo que ya recibió el premio en el kinder, entonces ya estás diciendo estamos aquí en el kinder, le estás dando información al crimen organizado para que sepa, ¿sí?, cuántos hijos tienen, ¿sí?, a qué kinder van, ¿sí?, qué están haciendo. Entonces cuando te hablan para la extorsión ya tienen toda esta información que dicen tenemos secuestrado a tu niño, sí, al güerito ese al que va al kinder, así, entonces uno entra en pánico y es donde se genera la extorsión o el soborno, ¿no? Entonces hay que ir hacia esta cuestión y tenemos que educarnos precisamente, no únicamente ver la seguridad integral dentro de las propias organizaciones, sino bien también al hogar, y como lo vienen diciendo precisamente la cuestión de la educación desde el hogar, así como los valores se enseñan en el hogar, es difícil enseñarle valores a las personas, entonces también la seguridad se debería de vivir dentro del propio núcleo familiar, ¿no? Ahora, yo sé que nos enfrentamos a una desarticulación de la sociedad actualmente, creo que es un problema social bastante fuerte que se tendría que trabajar, pero pues bueno, nuevamente creo que la educación es el pilar fundamental precisamente para trabajar esta cuestión, ¿no? Yo creo que la evolución tecnológica no la podemos parar. Esto es una bola de nieve, ¿no?, que día a día crece más, con el único objetivo de hacernos mejor la vida a nosotros, más fácil, con mayor accesibilidad a información, lo cual tienes mayor cantidad de procesamiento de datos, entras en procesos de analítica, estudios y análisis de vulnerabilidad, entras en la parte de lo que son riesgos. Entonces tú no puedes negarle a nadie el acceso a esa tecnología, al contrario. Lo que sí es, tienes que poner reglas del juego que te permitan alinear a las personas dependiendo su edad, ¿no? Porque en el caso de los niños pues no le vas a dar un celular con acceso a todo, porque obviamente se puede transferir la información, pero yo creo que sí los puedes ir fomentando para ir desarrollando las habilidades que tienen con la tecnología que se les va presentando en el momento en el que se está viviendo. Entonces, la tecnología es un tema que viene, pues obviamente, de la mano. A mí me gusta mucho
entrar en temas de reflexión, porque esa es la mejor forma de encaminar a las personas hacia donde tú quieres. Y te voy a poner un ejemplo que mi papá me puso hace 30 años, más o menos. A nosotros nos gustaba mucho el motociclismo y siempre lo practicamos desde los 6 o 8 años, de montaña, pero siempre queríamos una moto de pista. Y mi papá siempre nos decía, cuando trabaje, se la compre. Cuando trabaje, se la compre. Bueno, llegó el momento en el que nos pusimos a trabajar, juntamos el dinero y compramos una moto de pista. Entonces, cuando llegamos a la casa con la motocicleta, pues sí, la cara de mi papá se puso blanca, ¿no? Sin embargo, su contestación dijo, oh, qué padre moto, ¿no? Está bonita, hermosa, divina. Nos fuimos a dormir, ese era un viernes. Al día siguiente nos levantamos muy motivados con la motocicleta nueva, a lavarla. Sale mi papá y me dice, hoy está estupenda la moto, ¿no? Bellísima, y corre durísimo, ¿no? Porque era una Interceptor 500, una Honda Interceptor 500. De hace 20 años era un motón. Entonces me dice, oye, ¿no me puedes dejar dar una vuelta? Claro que sí, papá, como tú quieras. Se sube a la moto, se arranca. 5 minutos, 10 minutos, mi papá no apareció. Media hora, 1 hora, mi papá no apareció. Sale mi mamá y dice, oye, ¿tu papá? Pues se fue a dar una vuelta en la moto, pero no regresa. No le vaya a pasar algo, a lo mejor ya se cayó y se rompió una pata, porque antes, ahora sí que con anterioridad, se había metido en un árbol de espinas, ¿no? Por no manejar bien una motocicleta. Entonces, y si no se haya caído y entonces se metió un problema, salgan en el coche y búsquenlo. Pues ahí salimos en el coche a dar la vuelta en la colonia, no lo encontrábamos. 3 horas y no, mi papá no aparecía. Empezaron a llamar a hospitales, Cruz Roja, ¿no? A los amigos, pues nadie lo había visto, ¿no? Habían pasado 6 horas, 7 horas y me apareció y no apareció. Mi mamá estaba que nos mataba y nosotros ya estábamos bien nerviosos porque no sabíamos ni qué hacer ni qué decir, ¿no? Pues, total, a las 9 de la noche se oye el ruido de la moto. Llega, se baja, oye, está padrísima tu moto. Mi mamá gritándole, le decía, eres un inconsciente. Nosotros igual preguntándole, ¿qué pasó? Dice, bueno, pues me fui a dar una vuelta. Y dice, ¿qué? ¿Se pusieron nerviosos? Sí. Pues lo mismo siento yo cada vez que ustedes se suben a la moto. La moto duró 15 días en mi casa. Se acabó la moto. ¿No? Yo creo que es una de las experiencias más hermosas que he tenido y de las que guardo mucho, ¿no? Y obviamente eso es lo que te enseña a ser mejor. Porque muchas veces cuando uno le dice no, es sí, ¿no? Se pone uno rebelde, ¿no? Entonces se quiere uno escapar de la casa, se quiere uno emborrachar, entonces yo creo que hay mejores formas de llevar la vida y las aprende uno bien. Son buenas lecciones de vida. Creo que no hay mejor ejemplo para indicar la valía, la importancia de ponerse los zapatos del otro antes de cualquier cosa, antes de reaccionar, antes de hablar de cualquier cosa. Pero yo me quiero devolver un momentico a Holanda, a esos lados, Dinamarca y no sé. Creo, esto es una opinión personal, que la diferencia más notoria entre un país desarrollado y uno que no es la propensión voluntaria a obedecer las normas. Y ojo con esto, es una propensión. Yo digo que somos religiosamente, no, en cualquier lado aquí se toma una cerveza donde no es, o otro papel, pasa, sí, y pasa, claro que sí. Pero es una propensión, es la mayoría, es casi todo. Lo segundo que es muy importante, voluntaria. No lo hago porque igual que el policía está allí, no lo hago porque así entiendo que debemos vivir en comunidad. Y tercero, implica una cosa muy importante, conocer las normas. No puedo aducir, eso viene de los romanos, el desconocimiento de una norma para no cumplirla. Me preguntaba o preguntabas al momento de iniciar la pregunta por el tema de las aeronaves no tripuladas, de los drones, y en los drones esto último sí que es importante.
es increíblemente importante, porque resulta que en el mundo está apareciendo todo un nuevo sector económico que opera no solamente aeronaves no tripuladas, sino vehículos no tripulados para montones de fines, pero sin el apropiado conocimiento de las normas detrás. Yo esperaría que en un ambiente propicio por la Fuerza Aérea, ¿conocen ustedes o saben si hay norma de drones en Colombia? Vamos por la segunda revisión. La segunda revisión entró en vigor el 5 de agosto de la norma 4201. Y hay una norma y es muy clara y una cantidad de cosas que dice son increíblemente avanzadas y sensatas. Sin embargo, haciendo un ejercicio con la Aerocivil no hace mucho, encontrábamos lo siguiente. Hay más o menos 150 empresas operadoras de drones registradas ya en la Aerocivil. Y hacíamos la cuenta de que puede haber algo más de 4.000 operadores de drones que están utilizando drones comercialmente hablando. Dijeron, bueno, esto supongo que porque cuando están haciendo comercial algo sabrán del tema, ojalá. Pero hacíamos una cuenta y tratando de ver un poco la parte de aduanas y de registros de importación, llegamos a una conclusión así muy por encima, que podemos tener entre 15 y 18 mil operadores de drones personales y de divertimento en el país. Esos no tienen ni idea de la norma. Esos salen a volar el dron en el parque. Esos salen a volar el dron al lado de una vía donde se puede estrellar, en la playa donde ya ha pasado una cantidad de incidentes. Y entonces dice, uy, un momento, aquí de quién es la culpa. De este personaje que está operando un dron sin conocimiento de la autoridad, de quién es la culpa. Entonces, propensión voluntaria a obedecer las normas implica conocer la norma para obrar en consecuencia. Y me parece que ahí tenemos un tema de educación e información que todos tenemos la obligación de promover. Bueno, se nos acabó el tiempo.